Buenas noches. Un gusto para mí. Buenas noches. No sé si me Buenas noches. conozcan, mi nombre es Diego Uriarte. Ya he compartido algunas clases con el instituto. No sé si ustedes son nuevos en este instituto. Bienvenidos si lo son. Y si ya han compartido clases, pues hoy día bienvenidos a la clase de anatomía. ¿Sí? Perdón, de morfofisiología. Déjenme ver si estoy grabando. Ya, listo. Cada clase es grabada, ¿sí? Si alguien tiene algún impedimento, por favor se comunica y al mismo tiempo tiene que comunicarse con el departamento educativo si hay algún, tal vez, motivo por el cual no quiera que se graben las clases, ¿sí? Vamos a iniciar con la clase. Al final, por favor, son las preguntas. Si tienen alguna duda o algo, vayan escribiéndola. Tómenla en cuenta, por favor, en algún registro para poder tener en cuenta lo último y poder resolver sus preguntas. Al final igual les explico algo más sobre la materia, sobre los deberes o algo en cuestión, ¿sí? Comenzamos entonces. Vamos a hablar de la clase de... Perdón un ratito, es que estoy revisando algo, a ver si está bien. Ya listo. Vamos a comenzar con morfofisiología, ¿sí? Antes de comenzar directamente con la información que tenemos en la plataforma, ¿qué es la morfofisiología? Es una ciencia que estudia. La morfo quiere decir forma, ¿no? Y fisiología, la función. Logía tiene que ver algo con el estudio. Por favor, yo desactivé a todos los micrófonos. Les ruego que los mantengan desactivados. Ya. Para que no haya interrupción en las clases y puedan prestar atención y no se dañe la acústica para los demás compañeros, ¿sí? Entonces, habíamos hablado que la morfofisiología es una ciencia que estudia la forma y la función del cuerpo, ¿sí? Va estructurado desde las células, tejidos, órganos de entre sí, ¿sí? Morfo que quiere decir forma y fisio que quiere decir función y logía que es estudio o tratado, ¿no? Entonces, el estudio, el tratado de la función y la forma de nuestro organismo. Anteriormente se le conocía solamente como una materia de anatomía, que estudiaba la estructura de nuestro organismo como tal, agregándole las funciones. Luego se la reestructuró del nombre y ahora la conocemos como morfofisiología, ¿sí? ¿Con qué finalidad nosotros estudiamos esta materia? Nosotros cuando ya vamos a trabajar o tenemos, si están trabajando, les felicito, y si están estudiando como para poder aplicar a un puesto o aplicar los conocimientos adquiridos aquí en algunas circunstancias diferentes de las cuales existen, ya sea trabajo, ya sea para su casa, ya sea de alguna otra manera. La idea es hablar el mismo idioma de manera profesional, ¿no? Porque ustedes ya no escuchan tal vez, un ejemplo, se lastimó digamos, ¿no? En la pierna, ya ya no se los nombra de esa manera. Ustedes cuando ya están estudiando, ya están en un ámbito laboral, y empiezan a conocer ciertas terminologías, le van a decir, tiene una lesión en el cuadrante derecho superior de tal lugar. Cosas así, ¿no? O más adelante vamos a ver los cuadrantes del abdomen como tal. Ya no es me duele la barriga, o perdón, le duele la barriga. ¿Qué va a hacer? Me duele el flanco derecho, me duele el flanco vacío izquierdo, me duele el mesogastro, el hipocondrio, entre otro tipo de circunstancias. La idea es hablar una terminología como tal profesional y al mismo tiempo conocer por qué se le denomina así y para qué se le denomina así. Porque en algunas circunstancias cuando nosotros hablamos de manera, se podría decir, técnica, ¿sí? Nos podemos comunicar fácilmente. Cuando ustedes escuchan una entrega de turno, una entrega de información de profesional a otro profesional, ciertos individuos que estén relacionados tal vez al espacio, el tiempo de donde se encuentre esta entrega como tal, van a conocer ciertas circunstancias como no. Pero cuando ustedes ya hablan de manera profesional, van a conocer un sinnúmero de situaciones que eso les va a ampliar su conocimiento y les obliga aún más a estudiar y a conocer más circunstancias, ¿no?
Entonces vamos a iniciar con las regiones del cuerpo y las posiciones anatómicas, ¿sí? Porque ustedes han de escuchar que ya vamos a hablar más adelante, el paciente está pronado, el paciente está de forma lateral, el paciente tiene esto, el paciente en el cuadrante superior derecho, en la parte posterior, ya no se dice adelante o atrás, ya van a conocer ciertas terminologías y la idea es que lo apliquen. Recordemos que la información que a uno se les brinda, ya sea en las clases, ya sea en la plataforma, porque lo poco o mucho que se pueda conocer o replicar en las clases, porque recordemos que es una sola hora, la idea es plantar algo, dar una leve semilla para que ustedes de ahí en adelante comiencen a investigar. Ahora tenemos a la mano la tecnología, que es una maravilla, y todos nosotros podemos de manera inmediata, incluso yo estoy hablando y usted, si la mayoría no está en el teléfono, va a estar en la computadora y puede investigar de alguna manera, ¿sí? Y como siempre les voy a repetir en alguna manera directa o indirecta, la información que se les da, recuerden siempre estudiarla, replicarla e investigarla. Si ustedes por X motivo no se pueden conectar, es de preferencia que no se conecten y luego la lean o vean la clase, porque a mí de nada les sirve ni a ustedes que solo se conecten ahí, dejen el teléfono, la computadora conectada y en ningún momento, bueno, ya estuve de asistente y ya, suficiente. Claro que yo descargo la, la lista como tal de las personas que se conectan, pero siendo honesto, esa información no me va a servir a mí, eso solo les va a servir a ustedes, ¿sí? Y la idea es que escuchen y vayan, por favor, aprendiendo, vayan registrando lo que más les interese, lo que ustedes luego vayan a investigar, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Regiones del cuerpo. El cuerpo humano se distingue en tres grandes regiones que por lo general eso es hasta en la escuela y en el colegio nos empiezan a llenar de esta información. Cabeza compuesta por cráneo y cara, tronco compuesto por tórax, abdomen, contenido de la última zona pélvica como tal en ciertas partes, ¿sí? Los miembros. Después de eso, que hablamos de miembro, ya viene separado, ¿no? Inferiores e inferiores, ¿sí? Los superiores estamos hablando de brazo, antebrazo, mano, inferiores de muslo, pierna y pie. Cuando hablamos de la parte de la cabeza, ¿sí? Nosotros tenemos que diferenciar que existe no solamente un espacio como tal que es el cráneo, existe mucha mala información, se podría decir, digamos, dicen el cráneo está compuesto por tantos huesos y solo se aprende en la parte de que haya listo, tiene el cráneo, la fractura del cráneo, el cráneo sale de manera lateral, de manera temporal, el occipital, entre otros. Recordemos que tiene muchas más contenidos como tal. Un ejemplo, cuando hablamos del cráneo, nosotros sabemos que ahí se encuentra la nariz, se encuentran los ojos, ¿sí? Dentro de nuestro cráneo se encuentra la lengua. Entonces, no nos podemos fijar solo de que en la parte del cráneo existe, la cabeza, perdón, solo existe el cráneo como tal y el hueso y es una cavidad llena de huesitos que nos protege el cerebro y ya es algo más amplio, algo más integral, más completo, que conlleva más funciones y más órganos agregados a esta parte, como lo que acabamos de hablar. Entonces, cuando nosotros escuchamos un ejemplo, tiene una fractura de cráneo, nosotros no nos podemos fijar solamente en que, listo, entonces está afectado la parte del cerebro. El cráneo es algo completo, ¿no? Puede haber, si estamos hablando de una fractura de cráneo, puede haber fractura de senos paranasales, puede haber fractura de maxilar, porque estamos generalizando hasta no encontrar tal vez algo específico como un examen complementario de una tomografía que nos ha evidenciado algo específico como fractura de base de cráneo, un ejemplo. Fractura de occipital, fractura de temporal, algo específico, pero cuando tenemos algo general, sin una evidencia todavía tal vez de imagen, como les decía, de la tomografía, un ejemplo, tenemos que saber que el cuidado, porque recordemos que enfermería es el arte y ciencia de cuidar al enfermo, el cuidado de ese paciente de un traumatismo craneal, si no tenemos algo específico, va a ser algo general, ¿sí? Entonces nosotros, recordemos, trauma de cabeza, que se lo generaliza más en el cráneo y nuestra mentalidad va solamente a lo que lo protege al cerebrito. Recordemos que son más de estructuras como tal. Si digamos, tenemos un paciente que no se ha evidenciado algo con una imagen y estamos
asociando a un trauma de cráneo por el golpe, por el traumatismo como tal, ¿sí? La redundancia aquí existe porque estamos hablando de un traumatismo netamente de cráneo que no hemos especificado su lugar de origen o su lugar específico de trauma. Si nosotros estamos hablando de que tenemos eso, nosotros estamos enfocándonos en todo, ¿no? Y si estamos hablando de un paciente de trauma craneal, sabemos que al momento de manipular o movilizar el cráneo, podemos causar daño. Si empezamos a mover la cabeza y no sabemos que tal vez tenga un trauma de base de cráneo, ¿sí? Podemos, en esa base de cráneo que está conectada hacia la médula espinal, un movimiento en falso, y si un hueso está astillado, puede perforar esa médula espinal. No es solo, listo, voy a proteger la cabecita para que no le pase nada, sino es algo completo. Entonces ya nosotros estamos viendo aquí que en la cabeza existen todos estos espacios, ¿sí? Y aquí justo lo nombro el bulbo raquídeo, que es una parte de aquí que se encuentra en la base del cráneo. Y al momento de que tenemos una fractura de base de cráneo, y si tal vez un hueso estuvo astillado, y como nosotros solo nos enfocamos en la parte del cerebro, y no nos enfocamos en la parte del base del cráneo, que es el céfalo, el bulbo raquídeo, entre otros espacios, podemos causar un daño total, ya sea temporal o definitivo, donde le podemos causar una muerte incluso al paciente, porque el tallo, el bulbo raquídeo, donde se conecta la médula espinal, es quien dirige o va conduciendo los nervios hacia los lugares específicos donde denomina la respiración, donde controla el latido cardíaco. Entonces, si yo daño ese espacio, corto la circulación, el paciente va a dejar de respirar o el corazón va a dejar de latir, ¿sí? Entonces ya tenemos más o menos una idea del por qué tenemos que conocer. Entonces, si en la cabeza tenemos nuestro cráneo, sabemos que está estructurado morfológicamente hablando, está estructurado por huesos que cubren o protegen los órganos anexos a este espacio, ¿no? Entonces, cuando ya sabemos que hay algo, o un trauma, o una enfermedad, o algo, sabemos que están asociados más órganos que solo un cráneo. Estamos hablando de la lengua, estamos hablando de nervios, estamos hablando de músculos, estamos hablando de todo lo que mencioné hace un momento, ¿sí? Entonces ya tenemos algo más macro de idea del por qué nosotros tenemos que conectar cada espacio como tal de nuestro organismo, ¿sí? Tenemos el tronco. Cuando nosotros eh, estudiamos de niño, nosotros nos decían el tronco es el tórax y el abdomen, ¿sí? Pero cada espacio va alojando o va conteniendo, va protegiendo, porque recordemos que es morfológicamente hablando, está constituido de huesos, como les decía, ¿no? Y está constituido internamente dentro de esos huesos en la pared torácica de ciertos órganos. Pero cuando hablamos de la pared abdominal, nosotros tenemos solo una tela que nos protege, ¿no? Que es el peritoneo como tal. Y dentro de esa pared de tela de líquido se encuentran los demás órganos. Entonces, cuando nosotros hablamos morfológicamente de el tronco, ¿sí? Que está estructurado de esto, sabemos que existen huesos protegiendo a ciertos órganos y existe una tela protegiendo a ciertos órganos. Entonces, cuando hablamos un ejemplo, vamos a seguir hablando de los traumatismos como tal. Si nosotros hablamos de un trauma cerrado de tórax, primero sabemos que un órgano está afectado. ¿Por qué? Porque un hueso pudo haberse astillado, roto, fracturado y puede estar perforando un órgano, ¿sí? Nosotros podemos asociar a que si el trauma fue leve, existieron los huesos que lo protejan, pero ahora nos vamos a la cavidad abdominal. Nosotros solo tenemos el peritoneo, que es una tela que cubre a los intestinos, al estómago, todo lo que se encuentra en nuestra cavidad abdominal. Entonces, cuando tenemos un trauma, así sea leve, y un trauma abdominal puede conllevar una ruptura de un órgano, porque no tenemos nada fijo o fuerte que proteja a ese organismo, ¿sí? No tenemos algo que proteja a esos intestinos, no tenemos algo que proteja como tal a ese riñón, a ese estómago, a ese vaso. Entonces, tenemos una comparación, un trauma leve de tórax y un trauma leve de abdomen. Es más preocupante nuestro trauma leve de abdomen porque no tenemos nada que lo proteja a diferencia del tórax. Entonces, vamos asociando cómo está estructurado
¿Y cuál es la función? Ya vamos a hablar de cada órgano, vamos a hablar la función de cada espacio como tal, pero más o menos nosotros tenemos una idea de cómo y el por qué estén estructurados así, ¿sí? En la cavidad torácica ya sabemos, están nuestros dos pulmoncitos, está nuestro corazón, toda nuestra rama bronquial de la parte pulmonar, se encuentra la tráquea, el árbol bronquial, que ya lo vamos a ver más adelante, de la parte respiratoria, y sabemos que esa función que tiene los pulmones y la rama bronquial es para realizar el intercambio gaseoso y permitir que haya la oxigenación, ya sea la inspiración y la expiración, ¿no? Recordemos que cuando nosotros hablamos de un control de respiración, tenemos que controlar los dos movimientos para recién hablar de una respiración. ¿Por qué? Porque la respiración como concepto tiene el intercambio gaseoso realizado por los dos movimientos, inspiración y expiración. Quiere decir que yo cuento respiración. 1, 2. Cuando recién inicia el otro es el segundo. Mientras esté la inspiración es un movimiento. Dos movimientos. Recién ha terminado la respiración 1 y viene la 2. Necesito contar los dos movimientos para yo hacer una respiración. Que en los signos vitales van a conocer esa parte, pero ya van teniendo una idea de qué es cada cosa, ¿sí? Y nuestro corazón, ¿qué nos ayuda el corazón? Es una bomba como tal que ayuda a circular la sangre a todo nuestro organismo, ¿sí? De la arteria sale la sangre oxigenada del corazón y a la vena llega la sangre desoxigenada de todo nuestro organismo lleno de dióxido de carbono, algunos componentes dañinos como tal que se ayudan a filtrar como tal en parte pulmonar, otras se filtran luego de las arterias cuando se van a los riñones, pero la vena lo que hace es regresar toda la sangre de nuestro organismo hacia ese corazón, ¿sí? Una vez que llega, se oxigena y todo, hace el intercambio y sale del corazón ya limpia, ¿sí? Atraviesa los pulmones y se va cargando todo el oxígeno hacia nuestro organismo, ¿sí? Realiza un intercambio como tal de sangre, esa bombita, y mantiene a todo nuestro organismo lleno de sangre. Cuando hay una alteración, ya sea en los pulmones o en el corazón, podemos asociarlo a enfermedades, podemos asociarlo a traumas como tal, o alguna enfermedad, digamos, congénita de nacimiento, que no se adquirió al transcurso de la vida, sino se adquirió al nacer, que ya es de algo, estamos hablando ya de genética como tal. Cuando nosotros estudiamos la parte del tórax, sabemos que tiene una función específica el organismo. Cuando nosotros siempre decimos, no, es que el corazón no tiene que dejar de latir. Nosotros sabemos que ese corazoncito es el que permite vitalidad en todo nuestro organismo, ya que es el único que puede empujar la sangre a todo nuestro organismo. Y cuando nosotros hablamos que es algo tan importante que ustedes toman los signos vitales y sabemos que está asociado a qué? A la respiración, a la frecuencia cardíaca, a la oxigenación, que es el pulso oxímetro como tal, de la oxigenación, la saturación parcial de oxígeno, y la presión arterial. La temperatura, bueno, es asociado a un sinnúmero de cosas que es más parte central como tal del cerebro, ¿sí? Y a infecciones, a sepsis y otra cosa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de aquí, es algo de lo que ustedes van a hacer todos los días. Cuando nosotros tomamos los signos vitales, sabemos allá presión arterial sistólica, diastólica. La sistólica, por lo general, es la que nos demanda la presión periférica, quiere decir todos los vasos, todo lo que sale, lo externo. Y la presión diastólica, la inferior, digamos, lo más común que ustedes conocen, 120 la sistólica, la 80 es la diastólica, es la que predomina esa función cardíaca. Cuando está alterada la sistólica, más se direcciona a la parte periférica, a la parte vascular. Pero cuando estamos hablando de que está alterada la diastólica, que es del 80, trabaja como tal de las dos presiones que ustedes toman, es una parte más direccionada a la parte central, directamente a la parte cardíaca, al corazón. De la misma manera, ¿cómo controlamos más esa función de que está, tal vez está funcionando bien o está funcionando medio bien, con una arritmia, con una alteración, con nuestro pulso? Nosotros controlamos, cuando vayan a tomar signos vitales ya saben que tienen que controlar los signos en un minuto. La presión, la respiración
No, perdón, la respiración y el pulso. No, yo no puedo fraccionar porque el corazón, si se está alterando, está fallando, tiene una arritmia cardíaca, yo sé que el corazón comienza a latir bien y luego comienza a dejar de latir, volver a latir, comienza a latir rápido, luego comienza a latir lento y yo tengo que tomarlo en un minuto. Por eso cuando ustedes registran o toman los signos dicen pulso cardíaco 80 por minuto. Yo debo de tomarlo en un minuto porque si el corazón está fallando, en ese minuto me va a dar un valor correcto, pero si yo lo fracciono y dice, ah, ya tómalo en medio minuto, en 15 minutos y luego lo multiplicas, en 15 segundos y luego lo multiplicas para el minuto completo. Eso de ahí nos puede dar alterando un valor correcto. Es como cuando ponemos el pulsoxímetro, le ponemos y no pasan ni 5 minutos y el primer valor que encuentran registra. El corazón no. Lo correcto sería que como inicia el latido, termine el latido durante todo el tiempo, pero cuando tenemos una arritmia cardíaca, una enfermedad como tal, los pacientes pueden hacer este tipo de alteración, como la arritmia que les acababa de mencionar, y yo, si empiezo a fraccionar el conteo de la frecuencia cardíaca, no me va a dar un valor correcto. Entonces, yo solo voy a ver una buena función del corazón con la frecuencia cardíaca, con la presión arterial que les acabo de nombrar. ¿Yo cómo puedo ver que sus pulmones están haciendo un intercambio gaseoso correcto? Con una respiración adecuada. ¿Cómo yo controlo? Con una saturación parcial de oxígeno o el control de las respiraciones por minuto. De la misma manera, yo no puedo coger y tomar por 15 segundos la respiración, multiplicarla para 4 para hacer que en un minuto yo tome la respiración. Yo tengo que tomarla durante un minuto. Y hay algo muy importante que tenemos que aprender. Yo no tengo que informar al paciente que le voy a tomar la respiración, porque al momento que yo le digo que le voy a tomar la respiración, el paciente asume y comienza a respirar normal. Y va a llegar a un momento donde se va a olvidar, va a volver a iniciar y van a ver una alteración como tal de apneas, ¿sí? Apneas quiere decir sin respiración. Entonces yo no le puedo informar. Algo más que se agrega a esta tomada de signos es que cuando yo estoy tomando tengo que hacerlo el minuto. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen procedimientos de apneas. ¿Qué son apneas? Como yo les decía, dejan de respirar. Es sin respiración. A es sin. Y NEA tiene que ver con la respiración. Entonces tienen apneas como tal y realizan apneas y yo no puedo decir, bueno, en 15 segundos lo voy a tomar y lo multiplico por 4, porque puede que durante esos 15 segundos no hubo alteración, pero ya luego hubo a los 30 segundos. Y hay pacientes que dejan de respirar hasta 5 o 6 segundos. Entonces yo no puedo asumir que en 15 segundos es su respiración correcta. Y el promedio, por eso siempre se hace de un minuto. ¿Sí? De la misma manera la saturación, el mismo ejemplo del pulso. Yo le pongo el pulso oxímetro como sea que tenga la mano y el primer número que encuentro le registro. Yo recuerdo que tengo que colocarlo de manera correcta, que la mano descanse sobre el saturador sin presionar, no lo puedo dejar colgando, no puedo dejarlo de la manera incorrecta. Tiene que estar, tratar de no haber pintura porque el acrílico no permite que el sensor del saturador sense, valga la redundancia, de manera correcta lo que encuentra en la saturación, en la circulación como tal, y tiene que haber una correcta postura, correcta adecuación como tal, y el tiempo. No puedo, apenas le pongo, lo primero que encuentro registrar. Tengo que esperar unos segundos, si es posible un minuto, ya sea por la demanda de pacientes, hay mucha cantidad sobre trabajo del personal, lo que sea. Tengo que tratar de que eso sea constante y tener lo mayor tiempo posible conectado a ese saturador para poder yo evidenciar. ¿Por qué? Porque puede que inicie con 90, luego empiece a bajar, a bajar, a bajar, y es porque el paciente está mal sentado, está mal acomodado. Hay pacientes que son obesos o tienen una cavidad abdominal llena de grasa que no permite cierta adecuación postural, que los músculos accesorios de la respiración se expanda y por ende expandan los pulmones de manera correcta y no hay un intercambio gaseoso. Entonces, al momento que yo evidencio eso, empiezo a decirles, vamos a sentarnos mejor, vamos a colocarnos mejor porque le hace falta la oxigenación, está desaturando, bla, 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 entre otro tipo de cosas. Entonces, yo puedo ver cómo ya está formado, ya sé cómo está estructurado. Y yo ya sé cuál es la función. El aparato respiratorio nos ayuda a un intercambio gaseoso adecuado. Yo voy a tomar esos signos vitales, tengo que tomarlos bien. ¿Cómo los voy a tomar? De las maneras que yo les decía, teniendo en cuenta eso. Pero tomando un signo vital de manera correcta. Si yo ya estoy tomando algo correcto,
yo puedo tomar mis medidas, incluso que ustedes van a conocer y se va a hablar en cada clase como tal, cuáles son las alteraciones y qué yo debo hacer en cierta alteración, ¿sí? La cavidad pélvica, ¿sí? Cuando nosotros asociamos, un ejemplo, me duele la barriga, todo es al estómago, o sea, mentalmente sabemos desde el estómago, me duele la barriga, la barriga. Cuando nosotros nos vámonos a la parte de aquí. Cuando nosotros estamos hablando de la barriga, aquí asociamos, ¿sí? Que ya vamos a hablar de hipocondrio y todo. Cuando hablamos del mesogastrio, que es donde se encuentra el estómago, nosotros decimos, es que me duele la barriga, me duele la barriga, o escuchamos, es que le duele la barriga. Entonces, sabemos que aquí está el estómago y solo nos asociamos a eso. Cuando nosotros escuchemos, asociemos un dolor de barriga, recordemos que aquí existe el plexo solar. ¿Qué es el plexo solar? Es un nervio en forma de sol, ¿sí? Y que se encuentra justo donde está el cursor, ¿sí? Se encuentra ahí y empieza a ramificar un nervio. Entonces, por lo general, el dolor abdominal asociado ya sea al páncreas, al hígado, al apéndice, a cualquier órgano de la cavidad abdominal, inicia ahí porque ahí se encuentra ese nervio grande general que da la ramificación a las terminaciones nerviosas del otro. Entonces puede iniciar ahí, pero ya luego comienza a irradiarse a más cuadrantes del estómago, perdón, del abdomen, ¿sí? Entonces, claro, inicia ahí, pero yo ya luego tengo que valorar si continúa de inicio ahí. Un ejemplo, lo más común que nosotros conocemos, el dolor de la vesícula, ¿ya? El hipocondrio derecho. Cuando nosotros hablamos del hipocondrio derecho, que se irradia a la parte posterior, ya no es anterior, sino la parte posterior, nosotros vamos direccionando que, claro, ahí se encuentra el hígado y encimita del hígado está la vesícula. El hígado por lo general no duele, pero cuando hay un dolor localizado ahí que o se puede irradiar, pero inicia ahí, ¿sí? Nosotros estamos asociando a una litiasis vesicular. Litiasis quiere decir cálculos como tal, ¿no? Entonces nosotros ya estamos asociando anual, algo pasa ahí y por eso le está doliendo y por eso se está irradiando. Entonces nosotros vamos a encontrar cada espacio más adelante en las clases que encuentran el hipocondrio derecho, mesogastrio, hipogastrio, en todo hipogastrio, en cada espacio como tal, nosotros vamos a ir asociando y vamos a ir encontrando por regiones. Cuando nosotros nos duele el hipocondrio izquierdo y comenzamos con náuseas, es raro que el hipocondrio izquierdo duela porque ahí se encuentra el vaso, ¿sí? Ahí se encuentra el páncreas. Cuando tenemos un dolor como hay una pancreatitis, tenemos que actuar de manera inmediata porque las pancreatitis, si no son tratadas de manera adecuada y pronta, pueden llegar a ser fulminantes incluso, ¿sí? Cuando estamos hablando de algún otro espacio específico donde se encuentra el apéndice, donde se encuentran los riñones, en los flancos vacíos, y se irradian a la parte posterior, ya no es en la parte anterior, en la parte posterior. Comenzamos, de ejemplo, a hacer percusión, ¿sí? Que es ubicando la manito así y con los otros dedos comenzando a golpear. Cuando comenzamos a hacer percusión, digamos en el flanco vacío derecho, y comienza a dolernos, pero ya en la parte de atrás, no en la parte posterior, no en la parte anterior, nosotros decimos que raro, le voy a dar en la parte posterior. Sabemos que en la parte anterior casi no se encuentra, por eso es flanco vacío, pero más en la parte de atrás se encuentran los riñones y por eso el dolor repercute para atrás. Entonces ya sabemos morfológicamente cómo está estructurado y cuál es la función, alojar ahí a los riñones. ¿Cuál es la función de los riñones? Filtrar todo nuestro líquido que tenemos en nuestro organismo porque por ahí va pasando la sangre, ¿no? Se filtra y se elimina lo innecesario a través de la orina o a través del sudor en ciertas glándulas sudoríparas. Entonces, ahí cuando tenemos una, un dolor, una anomalía, una alteración, sabemos que morfológicamente hablando, funcional, de forma, ahí tenemos el riñón. Y fisiológicamente sabemos que filtra, entonces tal vez no está filtrando algo bien y puede llevar ¿a qué? A que empiece a producir cálculos. Los cálculos no es más que acumulación de alguna toxina, alguna enzima, alguna circunstancia específica que se va acumulando y empiezan a producir cálculos que son quistes de cualquier tipo de residuo como tal, ¿sí? Que de la misma manera comienzan a doler y deben de ser eliminados a través del líquido, a través de electrotrisis. Hay un sinnúmero
de intervenciones como tal. Vamos a hablar de los planos anatómicos de nuestro organismo, ¿sí? Perdón un ratito, ya. Plano sagital, coronario y horizontal, ¿sí? El sagital, plano vertical que atraviesa el cuerpo de sentido longitudinal. Como lo vemos aquí, ¿sí? Quiere decir de manera lateral, ¿sí? Cuando hablamos de manera coronal, ¿sí? Tenemos el otro espacio. Cuando estamos hablando como que nos cortaran de la parte de aquí, ¿sí? De manera transversal, hace rato habíamos hablado de manera de frente, ahora lo estamos hablando de manera lateral, ¿no? ¿Sí? Tenemos los planos anatómicos, tenemos los movimientos del cuerpo, que es flexión, como ustedes lo están viendo aquí, y extensión. Son términos como tal y funciones que ustedes lo pueden leer y que me quiero encasillar en otras funciones de ahorita, ¿sí? La abducción que indica el alejamiento de la estructura situada, ¿no? ¿Sí? Como vemos aquí el ejemplo, ¿sí? Acá tenemos, en cambio, reduce el ángulo cuando regresa, ¿sí? La rotación, que ustedes lo conocen, eso va dependiendo del lugar. Podemos rotar, ejemplo, la cadera. Incluso son exámenes o son estrategias para verificar, digamos, el funcionamiento, que no haya dolor de cadera. Esto por lo general más se hace en actividades cuando vamos a ver a niños que estén formando bien tal vez las caderas o cuando estamos hablando de deportistas como tal, ¿sí? La pronación, lo que les había hablado hace un momento, es, nosotros cuando hablamos de supino de una posición es la manera normal, ¿no? Y cuando hablamos de pronación es de manera al contrario, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Quiero hablar de esta parte de acá, espérenme un ratito. Ustedes ya saben que esta información se encuentra en su computador, en su plataforma, y quiero que comencemos ya, aquí. Términos en dirección. Ustedes van a escuchar mucho cuando hablan, ejemplo, me vas a dar un informe de manera céfalo-caudal. Céfalo, estamos hablando de la parte de la cabecita, y caudal la parte de los pies. Cuando nosotros vamos a hacer una actividad, un ejemplo de canalizar una vía, siempre le dicen inicia de lo distal a lo proximal. ¿Por qué? Porque si yo ya pincho aquí, puedo seguir pinchando más atrás. Pero si yo ya pincho acá y digamos haya sido un medicamento que produjo algún daño en esa venita y pincho acá, al momento que el medicamento llegue acá va a volver a lastimar esa vena. Un ejemplo. Nosotros tenemos que comenzar a direccionarnos con estos términos porque es una de las cosas que más ustedes van a escuchar. Como les decía, me vas a hacer el informe céfalo-caudal, craneal-caudal, cráneo-caudal. Tienes que comenzar de la cabeza y terminar en los pies. ¿Por qué? Porque usted no puede comenzar con un informe. Paciente ejemplo con Glasgow, que es una escala como tal para valorar el estado neurológico del paciente. Glasgow 15, me voy a los pies, tiene una lesión en los pies, bla, 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 me regreso al tórax, luego me voy otra vez a los pies. Tiene que ser en un orden como tal, ¿sí? Y siempre se inicia céfalo, caudal. No porque sea más importante la cabeza que los pies, pero es un inicio como tal ¿a qué? Porque si yo estoy hablando de la parte neurológica, ya sé que, digamos, me dicen neurológicamente hablando, el paciente tiene un estado de Glasgow de 8A. Entonces yo ya sé que la escala de Glasgow es sobre 15. ¿Y por qué el paciente está con una escala de 8A? Los cuidados de enfermería para que ese paciente tenga una buena oxigenación, para que el paciente tenga un buen, digamos, una prevención de caídas, una prevención de lesiones por presión, porque ese paciente que está con 8A no se mueve. En la escala de coma de Glasgow, que en algún momento la van a conocer y si ya la conocen mejor, van a valorar que el paciente está despierto, que tiene movimientos voluntarios, que el paciente responde, que el paciente tiene apertura ocular, entre otro tipo de cosas. Entonces, si yo estoy hablando que un deterioro de Glasgow, desde ahí comienza mi valoración, yo ya sé que ese paciente necesita cuidados específicos y especiales, ¿sí? Pero ahora que si yo comienzo con un paciente con una Glasgow de 15, listo, está dentro de los parámetros normales la presión, los signos vitales, la oxigenación está con apoyo de oxígeno, ya yo ya me detengo ahí, que es algo muy importante de que si el paciente está saturando 89, quiere decir que, y sin apoyo de oxígeno, quiere decir que en algún momento va a necesitar o lo está necesitando, pero no hemos actuado.
Comenzamos del paciente, nos vamos dando cuenta de la importancia como tal de cada espacio y el actuar. Porque si hablamos neurológicamente, hace un momento, el Glasgow puede llevar a que ese paciente le falte una oxigenación y puede llegar a una parada cardíaca. Si yo estoy hablando que ese paciente está en la parte respiratoria, algo que se asocia a lo de arriba, el paciente está desaturando, va a comenzar tal vez en una acidosis respiratoria, y puede conllevar a que ese paciente necesite más aporte de oxígeno, ya no solamente con una cánula nasal, una mascarilla, sino puede llegar a otro procedimiento. Sigo bajando y en la parte abdominal el paciente me dice, el compañero me dice, o yo el informe estoy leyendo, paciente no realiza deposición 2 días, listo, pero le vemos que es menos importante a la parte superior que nos estaba contando. Entonces yo le estoy dando prioridad a lo que hace un momento hablamos. Si el informe dice paciente no orina por 8 horas, yo ya sé que ese paciente debe de orinar, pero mi prioridad es lo de arriba. Ahora, que si me dicen en 24 horas no he orinado, algo está pasando y tengo que darle prioridad a lo de arriba y de la misma manera actuar con la parte del no orinar. Porque si no está orinando, está reteniendo líquido, puede estar haciendo un abdomen globuloso, puede estar haciendo un globo vesical, algo debe de estar pasando, pero si todo lo de arriba estaba normal y aquí me detengo en la parte de que no ha orinado, yo ya sé que esa es mi prioridad. Pero me he dado cuenta que cuando yo inicio céfalo-caudal, hay prioridades a las cuales yo le tengo que dar mayor atención a los inferiores, porque de ahí vienen las extremidades. Si está sangrando una herida, a menos que sea sangrado activo, que quiere decir que está sangrando continuamente, ¿sí? Y es rojo, algo rotulante como tal, yo sé que es un sangrado, yo voy a actuar de manera inmediata, ¿sí? Pero de ahí lesionado, tal vez tiene una fractura que todavía no está resuelta, yo ya sé que no le puedo movilizar, yo sé que tengo que evitar que no haya lesiones, movimientos bruscos, bla, 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 entre otro tipo de cosas, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que la priorización de la atención para un informe o el elaborar un informe es superior en la parte de arriba a esa priorización. Nos da mayor preocupación para poder actuar ante eso. Entonces siempre, por eso iniciamos un informe, una entrega de manera céfalo-caudal. Claro que si yo me olvido de algo, puedo regresar, pero hay que tratar de que siempre sea así. Incluso cuando nosotros, digamos, vamos a una entrevista de trabajo, ¿qué es lo primero que hacemos? De manera presencial, nuestro rostro y luego va comenzando con la ropa. Porque es el primer impacto. Cuando usted le están atendiendo una entrevista, no le están viendo los pies. Siempre es de manera directa, ¿sí? Es algo que es del mayor impacto y por eso es nuestra priorización. De la misma manera cuando estamos haciendo un informe, cuando estamos atendiendo y cuando estamos direccionando las cosas, ¿sí? Ya habíamos hablado de la manera lateral, ¿sí? Medial, la parte central como tal, ventral, su nombre lo dice, nosotros lo hemos escuchado, el vientre y la parte dorsal, que es la espalda. Cuando nosotros decimos, acuesten que van a conocer las posiciones en alguna parte, el paciente debe de estar de cúbito ventral. Yo ya sé que ese paciente debe estar acostado con el abdomen hacia abajo. Ese paciente tiene que estar de cúbito dorsal. Yo ya sé que ese paciente tiene que estar con la espalda hacia abajo, porque yo ya sé dónde es la parte ventral, dónde es la parte dorsal. Cuando nosotros tenemos un paciente, ejemplo, que está con náusea, está con vómito, o el paciente está con una crisis de convulsiones, una crisis epiléptica, sabemos que ese paciente tiene que estar de forma lateral. ¿Para qué? Para que ayude a que si hay vómito, hay eliminación de algún líquido como tal, ya sea cialorrea, que es saliva, haya la eliminación adecuada y no haya riesgo de broncoaspiración, o sea, de que el paciente nuevamente aspire y no se vaya al abdomen, sino se vaya a la parte respiratoria, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos, ejemplo, tiene un derrame pleural lateral o bilateral. ¿Qué es el derrame pleural? Cuando hay acumulación de líquidos en la parte de la pleura como tal. ¿Qué es la pleura? Es una telita que cubre a los pulmones, que se encuentra entre el pulmón y las costillas. Y lo que ayuda es a lubricar a que cuando haya los movimientos de la respiración, no haya problema en esa respiración. Se deslice sin ningún problema porque es un líquido, es una telita hecha por el líquido como tal de la pleura que permite la lubricación y el movimiento adecuado de los pulmones. Entonces, vamos a decir que hay un derrame bilateral, el derrame pleural bilateral. Cuando yo escucho bi, quiere decir que es dos. Y cuando quiere decir lateral, quiere decir de los dos lados, ¿no? Quiere decir algún lado. Entonces,
Si decimos derrame pleural unilateral, derecho, yo ya sé que es derecho. Si, no necesariamente debe decir uno, solo con que diga derrame pleural lateral derecho, quiere decir que solo está en el lado derecho. Si dice bilateral, yo ya sé que está en los dos lados, está en los dos pulmoncitos, ¿sí? Lo que les acababa de nombrar hace un momento, unilateral, que es uno, y no necesariamente le van a poner unilateral, solo le van a decir, se encuentra de forma lateral derecho. Yo ya sé que eso se encuentra en un solo lado, ¿sí? Ya. Hemos hablado un poquito de la parte del tórax, ahora vamos a la parte del sistema digestivo, ¿sí? Cuando hablamos del sistema digestivo, no solo quiere decir el estómago y los intestinos, ¿sí? Creo que nos hemos direccionado mal en esa, se podría decir, relación, ¿no? Por la falta de conocimiento o simplemente no hemos sido curiosos en investigar o no nos han dado una buena información. Cuando hablamos de un aparato digestivo, inicia en la boca y termina en el ano y todos sus componentes agregados como vemos aquí, ¿sí? No se ve muy bien la imagen, pero ya vamos a desglosar cada uno, ¿sí? El aparato digestivo tiene como función digerir, su nombre lo dice, ¿sí? De manera externa, ya sea de manera propia o con ayuda de las personas que no se pueden alimentar. Tiene la función de ¿qué? De ingresar el alimento de manera propia con ayuda, masticar, direccionar, ¿sí? La palabra correcta es tragar, ¿sí? Direccionar desde la boca, esófago, este estómago, intestino, recto y ano, ¿sí? Tiene muchos agregados aparte que nos ayudan a ¿qué? A metabolizar y absorber esos nutrientes de los alimentos. En la boca, ejemplo, si no tuviéramos papilas gustativas, no supiéramos cómo direccionar a si nos gusta o no nos gusta. Si no tuviéramos la saliva, no nos permitiría en la parte de nuestra cavidad abdominal absorber ciertos nutrientes que necesitamos. Si no tuviéramos las amígdalas, no nos ayudaría a ¿qué? A filtrar ciertas bacterias, virus que ingerimos, ya sea en la alimentación, ya sea en la respiración, en el solo estar hablando, y nos ayuda a filtrar y que las amígdalas se queden ahí ciertas bacterias y no pase como tal una infección, sino se detengan ahí. Si no tuviéramos el esófago, no nos permitiera ese conducto de la boca hacia el estómago a llegar esos alimentos, ¿sí? Y en todos esos espacios se encuentran enzimas, se encuentran ejemplos, las glándulas salivales. ¿A qué nos ayuda? A la boca. Los dientes nos ayuda a masticar, a cortar, a triturar. Viene la saliva y ¿a qué nos ayuda? A hidratar, humedecer, disolver ciertos alimentos. Va el tubo como tal, el esófago, ¿a qué nos ayuda? A direccionar a que llegue un conducto como tal, un caminito a que llegue al estómago. ¿Qué nos ayuda el estómago? Un reservorio como tal de cierta cantidad de alimentos que nos ayuda de manera agregada. El hígado, con la bilis que produce jugos biliares, el páncreas que produce jugos biliares como tal, jugos, perdón, pancreáticos, y el estómago que tiene jugos gástricos que ayudan a qué? A metabolizar, a discernir, a triturar y a absorber ciertas ciertas vitaminas, ciertos minerales, ciertas enzimas bueno, un sinnúmero de cosas que nuestro organismo necesita para qué? Para funcionar. Si no tuviéramos, digamos, la bilis, ya estamos viendo la parte morfológica, ahora vamos a hablar estamos hablando también agregada a la parte funcional. Si no tuviéramos la bilis, tenemos la bilis como tal, ¿qué nos ayuda la bilis? Está ahí, está justo aquí sobre el hígado, en una parte, algunos están en la parte posterior, alguna parte inferior, sí, en la manera lateral, dependiendo la estructura como tal, pero lo funcional es que se encuentra aquí, ¿no? ¿A qué nos ayuda? Realiza una actividad de producir líquidos y jugos biliares que nos permite que caen en el estómago con un conducto como tal y ayuda a metabolizar todo el colesterol, todas las grasas saturadas, toda la grasa que nosotros nos alimentamos. ¿A qué nos ayuda los jugos pancreáticos?
nos ayuda a controlar todos los carbohidratos, todos los polisacáridos, todo ese azúcar que nosotros consumimos y nos ayuda a metabolizar y a degradarla ¿con qué? Con la insulina, un ejemplo, ¿sí? ¿A qué nos ayuda los jugos gástricos que elimina el estómago? A triturar, a disolver, a convertir ese bolo alimenticio que ha llegado hacia el estómago en algo que ya ha sido triturado, degradado, que pueda llegar a qué? A ir al proceso como tal de eliminación. Si no tuviéramos la bilis, no pudiéramos triturar y disolver como tal la grasa. Por eso, cuando existen cálculos biliares y retiran la vesícula, comienzan. Usted no puede comer fritos, usted no puede comer esto, usted no puede comer el otro, el otro, el otro. Porque ya no tiene ese elemento y ese órgano a que ayuda a qué? A triturar, a alimentar, a degradar. Y lo que va a hacer el paciente al momento de alimentarse de manera adecuada y a no tener ese apoyo, va a empezar a crear depósitos de grasa, quiere decir, se va a engordar, va a subir de peso, y digamos ya como más objetivamente hablando, sí, listo, va solo a subir de peso. Pero ahora vámonos a la parte más perjudicial. Los vasos sanguíneos van a comenzar a ¿qué? A disminuir su espacio de circulación porque en cada vaso sanguíneo va a haber depósitos de grasa que va a disminuir la circulación y en algún momento va a crear tantas capas de grasa que van a impedir la circulación y llevan a infartos, no necesariamente del corazón, digamos a una isquemia cerebral por falta de circulación. Isquemia es la falta de circulación hacia un lugar. Un taponamiento cardíaco, ¿sí? Una necrosis de algún tejido porque ya no hay circulación. Recordemos que cerró el paso, ¿sí? Ahora vámonos al otro lado. Si no tuviéramos los jugos pancreáticos o el páncreas nos está fallando, ¿cómo nosotros vamos a metabolizar todo el azúcar que nosotros conllevamos? Todo lo que nos alimentamos. Digamos que llevamos una dieta súper balanceada, pero nosotros necesitamos azúcar en nuestra sangre. ¿Por qué? Porque la insulina viene, metaboliza lo innecesario y deja lo necesario. Lo necesario, que en la parte de bioquímica tal vez la vieran o la van a ver, nosotros necesitamos azúcar en nuestra sangre. ¿Por qué? Porque los polisacáridos nos dan energía para que esas enzimas den actividad a nuestro organismo. Si nosotros no tuviéramos azúcar, no tuviéramos enzima, no nos alimentáramos de manera adecuada, no existiera el páncreas para una regulación continua, nuestro cerebro va a dejar de funcionar. ¿Por qué? No, y no necesariamente solo el cerebro, sino más organismos, pero vámonos al cerebro. Hay una glucosa tan mínima que como esas células neuronales, ¿de dónde van a sacar energía para activarse y realizar la sinapsis, que es la unión de una neurona con la otra? ¿De dónde va a sacar energía? Si no tuviéramos el páncreas listo, nosotros fuéramos eh, pacientes todos diabéticos que tenemos que tomar medicamentos, nos tenemos que inyectar insulina para que nuestro organismo trabaje ya que no tuvimos el páncreas, ¿sí? Listo, pasamos de esa función de ahí y esa forma y esas estructuras que tenemos. Ahora nos vamos a los intestinos. ¿A qué nos ayuda los intestinos? Tiene movimientos peristálticos. ¿Qué son los movimientos peristálticos? Son movimientos como en vaivén, ¿sí? Que ayuda a qué? A que ese contenido como tal, que ya fue triturado, absorbido, degradado en el estómago, pueda ser eliminado empujándolo, pero el intestino también absorbe ciertos nutrientes que necesita, el intestino delgado, luego va al intestino grueso de la misma manera y luego se elimina. Nosotros tenemos un apéndice, ese apéndice como tal es reservorio de ciertas cosas que no deberían llegar ahí, ¿no? Pero como su nombre lo dice, es un apéndice, algo anexo, es como una colita que tenemos aquí. Cuando el apéndice se inflama es porque no tenemos una dieta correcta. Ejemplo, nos alimentamos muchas, digamos, semillas, no están trituradas y en nuestra parte de la digestión, de que cuando comienzan los movimientos peristálticos, en algún espacio se empiezan a acumular. Se quedan, se quedan, se quedan y cuando sacan la apéndice está inflamada por pepitas, por semillas que nunca se degradaron y se comienzan a acumular ahí. Un ejemplo, ¿sí? ¿Para qué más nos ayuda el intestino? A eliminar todas las toxinas acumuladas, ¿sí? De todos los alimentos que no nos han servido, comienzan a degradar, comienzan a eliminar,
comienza a hacerse una masa que pueda llegar a ser evacuada, ¿sí? Entonces es un conducto como tal de eliminación. Luego está el recto, que como vemos aquí, es una medida de 10 a 15 centímetros, y el ano para poder eliminar ese contenido, ¿sí? Que ya es tóxico. ¿Qué pasa cuando, ya sabemos la función? ¿Qué pasa cuando, digamos, tenemos alguna enfermedad como el ilio paralítico? El ilio quiere decir el intestino descendente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un ilio paralítico? ¿Sí? Sucede de que nuestro organismo no está eliminando esas toxinas que ha sido desechada, ha sido metabolizada, degradada y ya debe de ser eliminada por el intestino. Comienza el intestino a volver a reabsorber o a tratar de eliminarlo de alguna manera, ya sea absorbiéndolo, ya sea mandando, nuestro organismo manda glóbulos blancos de allá porque es algo extraño que ya debió haber salido y no sale. Comienza una infección y una reabsorción de toxinas que debieron ser eliminadas. ¿Cómo yo contrarresto esto? Una buena dieta, un buen asegurar nuestro peritaltismo. ¿Cómo aseguramos? La buena dieta, una buena actividad. Por eso ustedes ven ejemplo a pacientes de los choferes. Cuando ellos todo el día manejan, su profesión es así, se alimentan sentados y continúan su recorrido. Y como no tienen una actividad, ejemplo, comer, levantarse, seguir haciendo actividades de pie, caminar, algo por el estilo similar, alguna actividad, comienzan a generar un tejido o una posición inadecuada, y hasta que realicen más actividades, ellos por lo general sufren de estreñimiento, no todos, pero en su mayoría, comienzan a generar un abdomen acumulador de grasa, acumulador de tejidos innecesarios, y por lo general de cada 100, el 90% de los choferes tienen un abdomen que vulgarmente nosotros lo conocemos como panza, son globulosos. ¿Por qué? Por su misma posición. Entonces nosotros tenemos que recomendar, la parte de enfermería, recomendar una buena dieta. No le puedo decir vaya a coma fibra, vaya a coma granola, pero una buena dieta balanceada. Si yo ya sé, digamos, que la dieta a base de sólidos me va a estreñir, pues sé que tengo que recomendar más líquidos. Sé que tengo que recomendar que sea adecuada. Ya no coma tanto arroz, auméntele a los vegetales, a las frutas, entre otro tipo de cosas, ¿no? Ya no voy a aumentar los carbohidratos porque sé que generan depósito de grasa, depósito de actividad innecesaria, sí, de energía que no voy a metabolizarla de manera correcta, entonces disminuyo los carbohidratos, aumento la energía, la proteína como tal, las carnes. Recordemos siempre que es bueno variar la carne como tal, no siempre roja, sino en su mayoría que sean blancas, ¿sí? Y aumentar también los líquidos. ¿Qué ayuda a qué? A que ese organismo lubrique, hidrate lo que tenga que eliminar y permita una adecuada eliminación, ¿sí? ¿Qué pasa en el recto? Si nosotros no tuviéramos el recto y el ano, solo salieran por gravedad. Si nosotros camináramos, salieran. En esa parte de ahí se encuentra el esfínter. El esfínter es el músculo que nosotros podemos controlar, a menos que haya ruptura o daño como tal. Nosotros podemos controlar. Por eso es que cuando tenemos el deseo de eliminar algo, nosotros lo controlamos hasta que encontremos el baño. Pero si no tuviéramos el recto y el ano, que en ese espacio se encuentra el esfínter, que podemos, como les digo, controlar, solo se saliera y nosotros nos hiciéramos la deposición en donde encontrara. Entonces, esa función es, aparte de ser un conducto que se elimine por ahí las heces, las toxinas, todos los desechos que tenemos que eliminar en la parte digestiva, ¿sí? Ayuda a controlar que no se salgan, ¿sí? Entonces nosotros ya hemos visto el aparato digestivo, ya vamos direccionando cuál es la función de cada uno, cómo nos encontramos estructurados, ¿sí? Y para qué sirve cada uno. Entonces es muy importante que conozcamos las funciones específicas. No es que tenemos porque sí saliva, no nos sirve de nada, no sé para qué nos dieron saliva, ya sabemos para qué. Si nosotros no tuviéramos una buena hidratación, sabemos que no vamos a contener una saliva, una cantidad de saliva adecuada. Si nosotros no tuviéramos, digamos, una hidratación correcta, sabemos que en el transcurso de el masticar, triturar, y la idea es hidratar y que pase de manera adecuada el esófago, por el esófago hacia el estómago, digamos que estamos comiendo solo sólidos. Por eso siempre al alimentarnos estamos con algo sólido y algo líquido,
Porque si no, hay personas que mastican muy poco y quieren tragar el alimento como tal, quieren pasarlo de la boca hacia el estómago, solo por la gula, la alimentación como tal, sin necesidad de tener una buena alimentación. ¿Qué pasa? A veces decimos, es que es todo muy seco y me atoré. La idea es tener una buena hidratación para que haya una buena lubricación en ese alimento y pase al estómago, ¿sí? Y todo lo que hemos hablado hace un momento, ¿sí? Vamos a ver la otra diapositiva. Ya. Las características morfofuncionales como tal, ¿sí? Lo que hace un momento les había hablado. ¿Para qué sirve cada uno? Ingestión, digestión, absorción, ¿sí? Las glándulas digestivas, lo que les había hablado del vaso, páncreas, ¿sí? Los movimientos peristálticos. Eso nos ayuda a empujar, ¿sí? A que se vaya eliminando las características. Aquí tenemos un ejemplo, miren, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos esos apoyos de los jugos gástricos, todas las glándulas como tal anexas, ¿sí? Si no tuviéramos eso, créanme que nosotros fuéramos una bola completa caminando sin, con enfermedades agregadas y sin funciones específicas en nuestro organismo, porque ¿cómo vamos a absorber, cómo vamos a eliminar, cómo vamos a sintetizar nuestra energía? ¿Sí? No podríamos, no se puede. Por eso es que cuando hay la afectación de algún órgano, se les manda a ciertos pacientes o se les indica a ciertos pacientes actividades específicas, ya sea a base de una alimentación correcta, ya sea a base de un ejercicio adecuado, ya sea, digamos, hay una afectación en el páncreas, les mandan enzimas pancreáticas para contrarrestar la función que no existe, ya sea por, digamos, la necrosis, o sea, muerte de una parte del páncreas específica y ya no genera suficiente enzimas que ayudan a metabolizar la energía, que ayudan a sintetizar energía en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, justo lo que les había hablado hace un momento es la última diapositiva, ¿sí? Que traté de hacerles en un resumen. Cada uno, aquí vimos una parte específica, cada uno tiene una función netamente de acuerdo a lo que se encuentra, ¿no? Ingestión, lo que les había hablado, digestión, esto nos ayuda a una absorción correcta y en la parte del intestino continúa, ¿sí? La parte del intestino delgado continúa absorbiendo ciertos nutrientes, ciertos componentes que aún necesita. ¿Cómo absorbe? Justo como lo que ven aquí. Hay vasos, hay componentes que ayudan a llegar a direccionar a nuestro organismo, nuestra circulación correcta, ¿sí? Y la eliminación o excreción, que es del intestino delgado, digo grueso, ¿sí? Que está compuesto como tal, intestino grueso, recto y amplio, ¿sí? Ya, eso es jóvenes. Espero que les haya quedado algo en claro sobre la información que les di. ¿Ustedes no han tenido ninguna clase conmigo todavía? ¿Es la primera clase que tienen conmigo? Ya, listo. Les voy a dejar mi contacto. Listo. Verán, eh, si tienen dudas sobre la materia, no tengo ningún problema, yo les contesto. Por favor, en horarios laborables, no llamadas, me dejan mensajes, me dejan mensajes de audio, también yo les puedo contestar apenas pueda, pero no quisiera que me llamen un sábado 9 de la noche. De la misma manera, de lunes a viernes, en algún momento un estudiante me llamó 11 de la noche. Entonces, primero no les voy a contestar. ¿Sí? Y segundo, ustedes van a perder tiempo y hay que ser prudentes, ¿sí? Si necesitan información, si necesitan, no he visto si ya están puestos tal vez las tareas que ustedes tienen que cumplir. Si tienen dudas de las tareas que están en la plataforma, igual me escriben, yo apenas pueda, yo les contesto. Me disculpan si tal vez me tardo un poco en contestar, pero es un poco complejo. Yo trabajo en la terapia intensiva de la Andrade Marín, aparte estoy siguiendo una maestría, entonces es un poquito complejo a veces mis tiempos, pero apenas yo tenga tiempo, yo les contesto. Si me olvido de contestar o ven que estoy en línea y no les he contestado, vuelvan a mandar un mensaje, no hay ningún problema, ¿sí?
Si tienen alguna duda tal vez de la clase, por favor, para que ahorita me comuniquen. ¿Nadie? ¿Todo claro? ¿Sí se entendió? Quiero saber si se entendió. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Kenia? Dígame. Sí, yo tenía una preguntita que me quedó una. En el momento que usted nos dijo sobre la sistólica y la diastólica. ¿Ya? Ya, o sea, ya la sistólica es la presión arterial alta, ¿verdad? O sea, del valor como tal que nosotros tomamos es la superior, ¿sí? Ya, esa, cuando esa pasa del valor normal que usted dice, esa afecta a, Está más porque la, relacionada y direccionada hacia la parte periférica, hacia toda la parte a la parte vascular como tal. a la vascular Ah, y la diastólica es más hacia la parte cardíaca, ¿verdad? sí, a la parte central. Está más direccionada. No puedo decir y no podemos decir que al 100% si está alterada la diastólica solo va a ser la parte central como tal, que es el corazón. Pueden estar agregados más espacios. Recordemos que es algo periférico como tal que yo estoy controlando. Yo escucho, yo escucho, tomo la presión, el monitor, lo que sea. Es algo que no es invasivo y no es netamente que yo lo estoy visualizando en ese momento. Si digamos que tuviera yo una presión arterial invasiva, que es con un catéter arterial que directamente va a la arteria y está reflejado en un monitor, yo puedo ver incluso las curvas de esa frecuencia, ¿sí? Ahí yo puedo irme específicamente a saber cuál está alterada. ¿Por qué? Si hay, digamos, un extrasístole, hay una taquicardia supraventricular o algo por el estilo, yo ya asocio que eso está, ahí está fallando la aurícula, está fallando el ventrículo, está fallando tal vez algo que, digamos, ¿no? Hay la onda T está alterada y está el potasio. Pero cuando yo tomo todos los signos vitales que ustedes me dicen o que les nombré, está más relacionado a eso y está enfocado a lo que les nombré y a lo que usted acabó de mencionar, Kenny, que la parte sistólica está más direccionada a la parte periférica, a la parte vascular, y la diastólica está a la central. Pero no es lo único, ¿sí? No es lo único, para que no tengan la idea de que es lo único y exclusivo, ¿sí? Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, nos podemos ver igual en la próxima clase. Todas las dudas que tengan que ver con la clase, por favor, ténganlas nomás escritas. Ustedes me comunican. A lo último, como ven, hacemos un espacio como tal. Sí, y si no tienen mi contacto, cualquier duda tienen ahí, apenas yo les pueda contestar, les contesto, ¿sí? Una duda, disculpe, buenas noches. En lo que usted habló de las actividades que hay que realizar están en la plataforma, pero ¿esa ya las comenzamos a realizar o cómo? Disculpe, no tengo conocimiento de eso. Sí, bueno, primero soy licenciado, soy enfermero, ¿ya? Otra cosa, sobre lo que usted me acabó de preguntar sobre las tareas. Las tareas tienen tiempo y tienen ciertas características y requisitos. Ejemplo, puede que ahorita ya esté, no he revisado, les mentiría, porque yo imparto la clase, yo ni siquiera hago las diapositivas que ustedes ven. Yo por ahí voy sacando y borrando ciertas cosas que no me parecen o agregando ciertas cosas que sí me parecen, pero yo no creo la mayoría de tiempo yo no creo la información como tal educativa, ni siquiera las tareas que ustedes van a realizar. A veces sí las realizo y a veces no. Entonces puede que ya esté ahorita y tienen un límite de tiempo. Un ejemplo, la tarea 2 dice publicar máximo hasta el 11 de mayo a las 23:50. Un ejemplo, ¿no? Lo que sí les pido es que yo sí califico eso. Por favor, primero, una buena presentación. Recuerden que ustedes cuando van a pedir trabajo, ustedes no van como se despiertan, ¿no? Ustedes se arreglan, se bañan, se peinan, se van a cortar el cabello, algunas se maquillan, ¿sí? La idea es que tengan una presentación correcta hasta para yo decir, bueno, se esforzó, le voy a poner cierta nota. Pero hay compañeros de ustedes y voy a tal vez a tomar términos inadecuados y me disculpan, pero presentan como les da la gana. ¿Sí? Cogen, copian y pegan de internet, no arreglan. Un ejemplo, hay interlineados, hay tipo de letra, hay espacios, hay justificación, tienen plantilla, el instituto tiene plantillas que si no me equivoco ya les debe haber pasado. Y si no les pasó, tienen ahí mi contacto, me hacen acuerdo y yo les paso la plantilla.
pero tienen parámetros como tal para yo calificar. Pero si yo, el deber dice, hagan la unidad 2 un mapa conceptual, hacen un mapa blanco y negro, pegan par cosas, a veces ni siquiera su nombre ponen. Entonces hay muchas circunstancias donde yo a veces les pongo 0, les pongo 1, les pongo 5, y es una nota que va sumando y al final el examen, como es a computadora, ustedes pueden sin querer tener errores, se les puede ir el internet, se les puede caer la plataforma, pasa, pero digamos que haya sucedido eso, pero ustedes ya tienen buena nota en las tareas. Entonces traten de hacer a tiempo correcto, porque incluso si ustedes, digamos, como les puse el ejemplo, dice hasta el 11 a las 23:59, y ustedes dicen, no, yo la subo mañana, la plataforma ya no les deja. Yo no les voy a habilitar porque yo no puedo, eso solo puede la parte de departamento educativo, pero para ustedes poder subir una tarea atrasada, tienen que cancelar algo, ¿sí? No es que yo subí, voy a subir al día siguiente, es que mi hijo se enfermó, se me fue el internet, lo que sea. Ustedes tienen que comunicarse con ellos presentando un justificativo y que ellos les habiliten otra vez. ¿Cuánto valga eso? No sé porque no tengo idea de esa situación. Pero traten de hacer en los tiempos adecuados y con los requisitos que les digo, ¿sí? Buena presentación, recuerden que no es copia y pegue de las cosas, si les piden un tema en específico, traten de agregar imagen, es como que yo les haya puesto pura teoría en las diapositivas, ustedes se van hasta aburrir de ver eso, ¿sí? Entonces traten de ser algo lúdico, traten de, como yo les digo, convencer al que va a leer y al que va a calificar hasta para ponerles una nota que, como yo digo, bueno, les faltó cierta información, pero hay una buena estrategia para presentar el trabajo, suma algo, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, Jonathan, no sé si más o menos se pudo responder. Sí, ya listo. Luis, buenas noches, dígame. Licenciado, buenas noches. Usted acaba de decir que de pronto en un examen se cae la plataforma, pero eso ya no sería culpa de nosotros. En ese caso, licenciado, cuénteme. La última vez... Perdón, licenciado, usted dijo que de pronto por haber razón un alumno, bueno, no tiene bien las tareas y quiere reforzar en el examen. Pero si por haber razón el examen se cae la plataforma, entonces prácticamente culpa de quién es, licenciado. Gracias. Ya, la única vez que sucedió eso, si no me equivoco, fue un viernes y habían abierto la plataforma como tal 6 de la tarde, creo que fue, o 7 de la noche, algo así. Se les había caído la plataforma en una parte de la costa. Entonces yo lo que les dije fue, hagan captura de todo lo que está pasando. Digamos, se les fue la luz, traten de tomar en tiempo real para que ustedes, porque yo no me direcciono en nada de eso, como les digo y les repito, sino el departamento educativo les va a habilitar, les va a dar otro espacio, les va a retomar. En ese tiempo yo hablé para que les vuelvan a habilitar el examen como tal y les volvieron a calificar. Lo que hicieron fue cambiar la estrategia de la toma del examen nada más con la respuesta y esas cosas, pero les volvieron a habilitar porque tuvieron una evidencia. Pero traten como les digo, tener algo que sustente, porque es como que yo no me conecte mañana que tenemos clases, un ejemplo, no sé ni cuándo tenemos clases de nuevo, pero yo les digo a la persona que está, no puedo, simplemente, tengo una calamidad doméstica, no me van a creer, ¿sí? Entonces, de la misma manera, ustedes traten de tener un sustento con fotos, con capture, con algo para poder ustedes direccionarse hacia mí o hacia el departamento educativo y poder resolver eso, ¿sí? Y les vuelven a habilitar, porque eso sucedió. Muy amable, licenciado, gracias. Ya listo. Listo, jóvenes. Si tienen alguna otra duda, me escriben, por favor, y si no, nos vemos la próxima clase. Por favor, cuando vean algo de la materia que tal vez yo esté dando muy rápido, o no se escucha, se colgó, se cayó, a veces pueden fallar mi internet, me avisan, por favor, ¿sí? Una buena noche con todos y que pasen muy bien. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, licenciado.